El secretario de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Belville, Francisco Argüello, dijo que pese al giro de la política económica nacional, la situación de las empresas metalmecánicas de nuestra región no presenta mayores problemas. En lo que hace a la Unión Obrera Metalúrgica, hemos estado precisamente esta semana, el día 8, analizándolo en reunión del Consejo Directivo Nacional, la situación por la que está atravesando una serie de seccionales, como consecuencia, digamos así, de los despidos que se han producido, que se han generado precisamente por la caída en la producción, especialmente en los sectores que están ligados a la siderurgia, caso Campana, San Nicolás, Villa Constitución, por nombrar algunas. Y las otras que tienen también alguna relevancia con respecto a las automotrices. O sea, son los sectores críticos, digamos así, en este momento, que es a donde mayor riesgo está corriendo la estabilidad laboral de los trabajadores. Precisamente por eso la UON ha hecho una serie de reclamos a nivel nacional del Poder Ejecutivo Nacional y estamos analizando las posibilidades de hacer una gran movilización en defensa precisamente de los puestos de trabajo y de las fuentes laborales. Es un momento muy difícil porque justo también nos toma en el momento en que la UON tiene que entrar a discutir salario dentro de lo que es el marco legal, digamos así, de paritarias. Entonces te ponen en una mano la cantidad de trabajadores que pueden quedar, ¿no es cierto?, desocupados y supuestamente las pretensiones salariales son demasiado elevadas. Entonces es muy difícil a veces satisfacer, digamos así, en este momento la necesidad que realmente tienen los trabajadores y por otro lado defender los puestos de trabajo. Entonces, ¿Cómo está la situación en la seccional Belville? No, en el caso de la seccional Belville, nosotros no estamos lejos de otras seccionales, ¿no es cierto?, en el contexto general, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra seccional tiene la mayoría de las empresas dedicadas a la fabricación de implementos agrícolas, con lo cual eso ha traído un poco de alivio con las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional cuando hicieron la quita de las retenciones al maíz, al girasol, al trigo, a las economías regionales y el 5%, ¿no es cierto?, en el caso de la soja. Entonces eso ha hecho que haya despertado un poco de interés, ¿no es cierto?, en la compra de implementos agrícolas, con lo cual nuestras industrias están dentro de todo, por lo menos funcionando normalmente y no se avisoran riesgos de estabilidad laboral. En cambio, mostró su preocupación por el panorama que se genera en el plano nacional, especialmente en materia de despidos. Ya entra en el análisis lo que está pasando, por ejemplo, en este caso los docentes en la provincia de Córdoba y también los trabajadores que están quedando desocupados a lo largo y a lo ancho del país por las administraciones nacionales o municipales o de los gobiernos provinciales, donde van achicando los gastos, valiéndose, ¿no es cierto?, y dejando gente en la calle sin trabajo. Entonces, eso es lo que también nosotros estamos analizando aquí en el orden local para emitir un documento y fijar la posición del movimiento obrero local en defensa de los trabajadores que están quedando sin trabajo. O sea, tenemos que salir y empezar a reclamar porque el ajuste que se está haciendo merced a la pérdida de puestos de trabajo. Entonces, eso no sirve. Es decir, inclusive hasta el mismo comercio, si uno analiza en el comercio la caída de las ventas, estaba, ¿no es cierto?, dentro de las posibilidades cuando nosotros previamente a la incorporación de este gobierno habíamos manifestado cuáles eran los riesgos que se traía de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que se podía analizar de las propuestas del proyecto de Macri. Nosotros sabemos que todas las economías, ¿no es cierto?, que tienen algún origen al estilo, ¿no es cierto?, de la economía que pone Prat-Gay, es lógico que va a quedar, ¿no es cierto?, gente en la calle porque al caer, ¿no es cierto?, la demanda, cae, ¿no es cierto?, la actividad industrial y comercial y por consiguiente caen, ¿no es cierto?, también los puestos de trabajo. Entonces esto ya lo hemos vivido, históricamente nosotros esto lo conocemos y sabemos, ¿no es cierto?, que cuando uno va a los organismos internacionales de financiamiento le van a pedir ajuste y ajuste y ajuste y cada vez más ajuste y después como final más gente que queda sin trabajo. ¿Usted cree que el Estado estaba sobredimensionado, que realmente todos son ñoquis, como dicen? No creo que sea tan así. Lo que pasa es que
hay que bajar los costos, ¿no es cierto?, laborales, y la mejor forma de bajar los costos laborales es sacándose gente de encima. Está bien, ellos lo ajustarán, no sé cómo lo manejarán a la luz de lo que está pasando, por ejemplo, en el Congreso Nacional, que la señora Michetti ha sacado más de 3.000 trabajadores. Yo no sé la verdad hasta dónde puede, ¿no es cierto?, tener razón de ser. No estamos en eso. Nosotros nos manejamos dentro de lo que es la actividad privada y en la actividad estatal, ¿no es cierto?, lo que pasa en nuestra provincia. Tenemos una serie de cosas que se van dando en contra, digamos así, del interés de los trabajadores. Caso concreto, y esto lo cuento como si fuera una anécdota, pero es una realidad de nuestros días. La provincia de Córdoba tiene un proyecto de expansión en los gasoductos. Esos gasoductos con créditos que provienen de China, con lo cual China pone como condición de que la mano de obra la pone China y los caños, que son sin costura, los pone China. Entonces eso va en detrimento de la industria nacional. El hecho de haber eliminado las DEJAI, o sea, la declaración jurada anticipada de importación, abre indiscriminadamente el ingreso de insumos importados, con lo cual eso va en contra y en detrimento, ¿no es cierto?, de la industria y el comercio nacional.